¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Isco Alarcón, fichado por el Real Betis y anunciado a los Juego de Tronos, es como si anunciamos este canal con un símil con unos prismáticos. Puede quedar bonito, puede quedar gracioso, puede resultar incluso épico y legendario, pero no nos engañemos, no es realista. Isco Alarcón no es de esos futbolistas que se caracterice por la épica. En todo caso, el chichilindri, gentilicio que, según cuenta la leyenda urbana, es propio de Arroyo de la Miel, su localidad de nacimiento, se caracteriza por la magia de su fútbol o se caracterizaba. Y he ahí el kit de la cuestión. El jugador malagueño llega muy baqueteado al estadio Villamarín y con una misión muy difícil, la de hacer olvidar o la de al menos rellenar el hueco de Sergio Canales. Cuenta con un gran valedor, que no es otro que Manuel Pellegrini, lo que viene a demostrar una vez más que los entrenadores no quieren exactamente futbolistas, más bien exigen soldados, leales a su causa, que lo han sido en el pasado y con los que siempre desean reencontrarse, porque no hay mejor lugar para quedarse a vivir que el del recuerdo. Y el del recuerdo de Isco en el Málaga Club de Fútbol fue portentoso. Rechazado por Emery en las categorías inferiores del Valencia, acunado por Pellegrini, a todos los aficionados al fútbol españoles, o a casi todos, admítanse las excepciones, nos hizo vibrar en aquel Euromálaga de Champions que llegó a cuartos y que si no accedió a semifinales fue por un maldito árbitro escocés y por un Borussia Dortmund energético de Jürgen Klopp que vivía sus mejores horas. De ahí en adelante fue un boom imparable. Fichó por el Madrid, hizo un gran europeo sub-21 que lo catapultó de manera definitiva hacia la pasarela blanca. Y ya lo que todos sabemos, en el Madrid tuvo, como casi todo el mundo, sus defensores y sus detractores. No es un club en el que puedas pasar con indiferencia cuando defiende su camiseta. Incluso los más grandes de la historia han tenido haters, y no confundir con los sombrereros de Luton Town y feligreses, aunque no lo hubieran demostrado. Aunque, ya digo, en el Bernabéu naces con el beneficio de la duda, pero a la inversa, con el perjuicio de la duda. Tienes que demostrar mucho hasta ganarte el corazón de los aficionados. Y lo cierto es que Isco se supo sobreponer a eso en muchos momentos de su carrera. Fue partícipe de 4 Champions, del equipo blanco, del equipo que cimenta su leyenda en esta competición. La primera fue muy importante, Isco como revulsivo. En alguna de las siguientes, qué decir de la exhibición de la final de Cardiff contra la Juventus en 2017, fue básico como pieza titular y como piedra angular del rombo de Sisu, que fue otro de sus entrenadores fetiche. Admirado por muchos y odiado por otros tantos, Isco fue haciendo su camino en el Madrid con valedores como Sisu o como Carleto en su primera etapa y con entrenadores que no lo tragaban, donde empezó su cuesta abajo, como Solari. Pero también hay que hablar, como no, de Lopetegui, el entrenador que pronunció la frase más gloriosa que yo le recuerdo a un entrenador sobre un futbolista. Cuando padecía apendicitis, le dijo: Isco, tu tripa es mi tripa. Y si no lo dijo, que la realidad no te estropee una buena historia, y todos quedamos en que lo había dicho, porque en el imaginario colectivo, Isco era un protegido de Julen Lopetegui y la realidad nunca nos desmintió. Hasta el punto de que si el Betis pretende explicar el fichaje de Isco por Juego de Tronos, el sentimiento que comparten la serie, el libro y la llegada de Isco bien podría ser el de venganza. Venganza no
contra Julen Lopetegui, que fue su valedor y el que apostó por él en el Sevilla. Sí contra un León de San Fernando que le quiso arrancar la tripa y al que a él le dieron ganas de arrancarle la melena. Hablamos de Monchi. Y es que la semana pasada leíamos un testimonio muy revelador de Isco, de cómo salió a trompazo limpio, como dirían los argentinos, de el otro barrio de Nervión. Vamos, del otro barrio de Sevilla, que no es otro que el de Nervión. Y esto implica que tendrá el doble o el triple de ganas de demostrar después de sentirse utilizado también por el Unión Berlín. Siempre, cuando habla solo Isco y no habla la otra parte, solo podemos agarrarnos a la versión del malagueño y no le podemos dar el 100% de credibilidad. Pero recordamos ese fichaje frustrado en el último día de invierno, de hace apenas medio año, después de salir por la puerta trasera del Sánchez Pizjuán. Isco siempre dirá que Unión Berlín se arrepintió de ofrecerle el contrato que le había garantizado en un principio y Unión Berlín posiblemente nos contaría, si pudiéramos acceder a su versión, que Isco pedía mucho y garantizaba poco. Así que llegamos a este punto en el que Isco llega al Villamarín después de que yo aventara la posibilidad hace apenas un par de días. Si recordáis, y ahí está la hemeroteca bien fresca, cuando yo me ponía sobre la marcha, como me gusta hacer muchas veces y como estoy haciendo ahora, veis que no tengo papel, no estoy leyendo por ninguna parte, a nombrar posibles sustitutos para Canales, se me ocurría Darder, en boca de todos, pero no parece, por alguna razón, en el camino del Real Betis. Se me venía a la cabeza otra opción factible como Giovanni Lo Celso, factible pero cara, y también se me ocurrían dos boutades. Una era Dani Ceballos, que parece ser que está encantado de pasar unas vacaciones pagadas indefinidas en el Bernabéu, y otra era Isco Alarcón, que por entrenador sí, por rumorología también, por perfil incluso, que había la posibilidad, pero por contexto, por momento de su carrera, no daba la sensación de que fuera a acabar en el Villamarín. Al final, un general dispuesto a reclutar a sus soldados, un ingeniero que tiene un plan, ha podido más que todos los contras, que, como a mí siempre me gusta hacer, os digo la verdad, para mí son más los contras que los pros. Viene a sustituir Isco, de 31 años, a un futbolista, Canales, de 32. Al final, si el Betis fuera mi equipo, a mí no me despertaría mucha ilusión cambiar una pieza por otra. Y estaría esperando que de aquí a final de verano hubiera algo más. Que ya que se fue Canales y que quizás no se pueda sustituir con una pieza de la misma relevancia y trascendencia, que a falta de eso llegaran dos, Isco y otro. Quizás sea mucho pedir para la maltrecha economía de los clubes españoles, de lo que no se salva un Betis azuzado por el límite salarial. Aún así, bueno, lo dicho, hay motivos para la esperanza, porque Isco ha demostrado que es capaz de levantar a toda una grada, de liderar a un equipo como el Málaga, de llevar al Madrid a Copas de Europa, no sé si siendo el líder, pero sí siendo titular indiscutible y protagonista de facto de una de las mejores finales que ha hecho un equipo en los últimos años, como fue esa del Madrid contra la Juventus, con él coronando el rombo. También a nivel económico hay poco que perder. Llega libre, pero es que claro, si nos fiamos de Transfer Market, que no siempre es fiable, a Canales se le asigna un valor de mercado de 15 kilos y a Isco una tasación de 5 millones. O sea, es un tercio de lo que es Canales. Y es mucho menos la 18ª parte de lo que un día fue. Se le llegó a proporcionar una tasación de 90 millones en 2018. O sea, es un futbolista en evidente cuesta abajo, en pendiente mucho más descendente que la del que se va, que Canales, y con solo un año menos. Pero quién sabe. El ingeniero tiene un plan y a veces ha demostrado tener una varita mágica para este tipo de centrocampistas con más pico que pala. Véase Joaquín, con el que
hecho grandes ratos tanto en el Málaga como en el Betis. No quiero decir que otros a los que ha sacado su mejor versión el ingeniero tengan más pico que pala, pero Isco quizás sea de esa estirpe, no de los Cazorla, de los Silva, que esos tenían poco pico y mucha magia, y fueron entrenados y pulidos por el entrenador chileno. Así que veremos, el tiempo dirá si el sentimiento de venganza de su anterior etapa en Sevilla, si el hambre por demostrar a sus detractores que no está acabado, si las ansias de dar un golpe sobre la mesa de Isco Alarcón pueden más. Y si en unos meses, en vez de ser un tullido, como vaticinan algunos, siguiendo la analogía de Juego de Tronos, y salir con cajas destempladas del Villamarín en el mes de diciembre, acaba siendo el nuevo rey, el nuevo Lannister o el nuevo Stark de la familia verdiblanca, que ya se sabe, a rey muerto, aunque está vivito y coleando canales, rey puesto, Isco Alarcón. Decidme, ¿qué os parece el fichaje de Isco? Si sois menos escépticos que yo y más optimistas, si os habéis dejado llevar por la pasión y en verano elegís creer, como dice Miguel Quintana, o si tenéis tantas dudas como yo o incluso más. Nos vemos, nos gustamos y nos suscribimos aquí en vuestro canal, en el Pelotero del Antifaz. Hasta la vista.